Y hubo un momento que no sabía ni por qué seguía jugando a tenis. Digo, ostras, estoy sufriendo dentro, fuera de la pista, en los viajes, todo. Esto no puede ser. Yo no elegí jugar a tenis para sufrir así. ¿Crees que es como el legado, el mayor legado que ha podido dejar Rafa? Indirectamente sí. Yo creo, y lo digo con todo el cariño, que podría haberse mojado en algunas cositas un poquito más. Mi problema fue que cada lesión que tuve era de larga duración, no era la típica molestia de micro rotura o un esguince, que hay esguinces muy gordos, pero puede haber esguinces de en 2 semanas estás volviendo a competir. Y yo pues era cruzado 8 meses, después menisco 4 meses, después que si la espalda 5 meses. El objetivo era estar top 100, entonces esa espinita siempre la tendré ahí porque es un objetivo que no pude alcanzar. Creo que estaría muy bien visibilizar más el deporte femenino, que las chicas, las niñas tengan referentes en la tele. ¿Qué tipo de personas queréis formar aquí? Activistas que alcen la voz, cada uno con su causa, buenas personas, siempre lo digo, pues eso, que las buenas personas tienen que salir a la luz y estar en el día a día, rodeando a las malas personas. Ahora ha llegado una nueva generación con Carlos Alcaraz. ¿Qué es lo que le hace diferente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FMC Sport. Hoy os traigo a una extenista, una profesional del tenis, que llegó a ser número 146 del mundo, que dedicó gran parte de su vida al circuito internacional y que hasta que las lesiones marcaron el final de su trayectoria deportiva. Desde entonces se pasó al otro lado, no se ha desvinculado del tenis y ha estado acompañando y formando a jóvenes talentos. Actualmente trabaja como entrenadora en el TEC de Carles Ferrer Salat, un centro deportivo bajo el paraguas de la Fundació Ferrer Salat, que apuesta no solo por el desarrollo de los deportistas, sino que también por la formación en valores, el compromiso social y el crecimiento personal de los jóvenes tenistas. Ella es Beatriz García Vidagañ, perdón. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar contigo aquí, Felipe. A ver, hoy queremos conocer su historia desde dentro, la jugadora, la persona, las dificultades que tuvo que pasar en su trayectoria deportiva, las decisiones duras, bueno, un poquito de todo, ¿no? Y nada, ya, si te parece, pues nos tiramos a la primera. Allá vamos. Vamos. A ver, ¿cómo empieza tu historia con el tenis? Porque ¿recuerdas el momento que eso pudo ser más que un juego de niña y pensar, ¿puedo ser una profesional? Pues mira, siempre lo cuento porque aparte tengo un recuerdo súper cariñoso, o sea, lo recuerdo súper bien. En mi familia nunca nadie ha jugado a tenis, o sea, mi padre jugaba fútbol, un poquito a nivel más de hobby y demás, le habría encantado dedicarse a ello y poder entrenar, pero era otra época y había otras necesidades en la familia y no pudo. Entonces, bueno, salíamos del colegio todos los días, venía mi madre o mi padre a recogernos y en el trayecto pasábamos por un club de tenis y entonces se veían las pistas así como en tirereta y me llamaba mucho la atención las pelotas, siempre la gente jugando y demás, la raqueta, y siempre le decía a mi madre, oye, ¿qué deporte es? ¿Qué deporte es? ¿Qué deporte es? Entonces era muy pequeña, no sé si tendría 6 o 7 años, que hoy en día ya llevaría la raqueta en la mano un par de añitos, y nada, fuimos a un club que conocíamos del pueblo, de mi pueblo, de Torrent, y preguntamos a uno de los entrenadores que había allí, me dijo que todavía era pronto, entonces me esperé hasta los 8 años para empezar a jugar. Y allí empecé, me acuerdo hasta el día que empecé, que antes de ir al club fui con mi padre a una tienda de deporte, compramos una raqueta y de allí nos fuimos al club. Y nada, empecé entrenando, jugando los sábados y domingos una horita. De ahí, pues, el entrenador en ese momento pues, iba viendo un poquito que se me daba más o menos bien y le dijo a mis padres, bueno, traédmela los martes. Entonces empecé a ir martes y el fin de semana, después martes, jueves y el fin de semana, y conforme pasaron pues, un par de añitos o más, incluso te diría que con 12 o 13 años, ahí empecé a tener clases más individuales y de tú a tú con el entrenador. En ese momento no se hacía físico todavía, preparación física. Y bueno, ahí fue cuando empecé a pensar, ostras, esto me gusta, el tenis.
Y en el colegio jugaba fútbol, el fin de semana tuve la suerte de tener una infancia rodeada de deporte y montaba a caballo también. Y bueno, al final pues con mis padres un día dijimos, va, hay que elegir porque no se podía hacer las tres cosas y me decanté por el tenis y bueno, hasta el día de hoy con una raqueta en la mano. ¿Qué es lo que más te enganchó del tenis? Pues es que siempre me ha encantado el deporte, entonces tengo que decir que el fútbol me encantaba, o sea, es un deporte como tal que me encanta. No me encanta tanto el entorno y todo lo que mueve, que creo que se ha pasado de vuelta muchas cosas. Pero el deporte en sí, con sus normas y la interacción entre los jugadores, jugadoras y demás, me gusta mucho. Y bueno, en el caso del tenis, pues era otra cosa totalmente distinta, con una raqueta en la mano, un implemento que lo dificulta más. Y a diferencia del fútbol, que es un deporte de equipo, pues el tenis es un deporte mucho más individual, aunque tengas a tu equipo evidentemente fuera, la protagonista eres tú dentro de la pista. Y bueno, me gustó que se me daba bien, me gustó, no sé, el ambiente también del tenis, lo veía un poquito más limpio. Y nada, pues al principio fue eso. Y luego ya pues empiezas a entrenar, empiezas a competir, soy muy competitiva, entonces esa parte me tiraba muchísimo. Y nada, tiré por ahí. ¿Cuál fue tu mayor apoyo esos primeros años? Mis padres, sin duda, mis padres y mi hermano. Pero también es verdad que sin tener la suerte de tener una familia que me pudiera apoyar económicamente, habría sido imposible, porque no tenía ningún tipo de ayuda de federaciones, ni la regional ni la nacional, porque también es verdad que empecé tarde y siendo infantil sí que hice cuartos de final en los torneos así nacionales, de campeonatos de España, pero mi carrera hasta junior fue un poquito normalita, o sea, yo no estaba sobre el papel, no era de las mejores. Y solamente ya de junior empecé a sacar cabeza, hice final en los dos campeonatos de España y, y ahí pues un poquito se abrió la veda a los torneos más internacionales y demás. Pero sin mis padres habría sido imposible, tanto por el apoyo personal como el económico. Mirando atrás, decías que tuviste que elegir, ¿no? Aparte de dejar de jugar a fútbol y también lo que decías de montar a caballo y tal, ¿qué más sacrificios tuviste que hacer para meterte de lleno en este mundo? Pues dejas de lado muchísimo a la familia, viajas una barbaridad, aparte con edades muy tempranas. Y, ostras, los amigos, tuve una infancia, hablo por mí, pero que se puede extrapolar, diría, a los deportistas que desde pequeñitos se han dedicado 100% a un deporte, que somos muy afortunados en poder dedicarnos a lo que queremos, porque eso es así, eso es la base de todo. Pero la parte menos positiva, porque no te voy a decir negativa, porque creo que la mayor parte es positiva, es que te alejas un poco de la familia, de los amigos y te pierdes experiencias, pues no te hablo de salir de fiesta y demás, pero bueno, cumpleaños, te pierdes fechas señaladas, amigos, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, yo a nivel personal, en las bodas que he estado de mi familia ha sido porque estaba lesionada. Entonces, o iba con muletas, o iba con una venda en la mano, o lo que fuera, porque si no, no estaba, no tenía campeonatos o entrenamientos. Entonces, esa es la parte menos positiva, diría, del alto rendimiento. Justo te iba a preguntar si sentías que te habías perdido cosas importantes. Sí. Me decías, pues, la boda de tus familiares, amigos. Sí, sí, claro. Sí. Llegaste a ser 146 del mundo, esto no lo puede decir cualquiera. ¿Qué significa realmente alcanzar ese nivel? Pues a ver, es que tengo que decir que mi mayor objetivo era estar top 100, entonces esa espinita siempre la tendré ahí porque es un objetivo que no pude alcanzar. Lo que pasa es que luego viéndolo en retrospectiva dices, jolín, hay que ponerlo en valor. 146 es 146 de todo el mundo que juega al tenis, es un ranking, bueno... Son millones de jugadores. Sí, miles. Es un ranking, ostras, bastante decente y yo me siento muy orgullosa de haber conseguido eso a pesar de las 1000 trabas que tuve, tanto a nivel físico como personal, digamos. Y bueno, la verdad que sí que lo digo con orgullo porque, bueno, creo que en las condiciones en las que se dio todo, pues es bastante bueno el ranking que pude alcanzar. Claro, es que parece que todo empieza entre el 0 y el 100.
y que después a partir del 100 no existe nada, pero no es así, ¿no? Sí. Parece que fuera del top 100 no existes. Y también es verdad que me retiré ya hace 11 años, te hablo de hace 20, el prize money, el dinero que ganabas era mucho menor que ahora. Ahora estando top 200, que es un gran ranking, ya yo te diría que eres profesional, estando top 200, te diría que cubres gastos, que antes era bastante complicado con ello. O sea, muchas ocasiones jugabas un torneo, se te daba bien, incluso lo podías llegar a ganar y conforme llegabas al hotel, todo lo que habías cobrado lo invertías ahí. Que bueno, ya estaba bien tapar gastos, pero al final juegas y compites en este sentido a gran nivel para ganarte la vida con ello. Entonces, bueno, afortunadamente han ido subiendo los prize money, tanto en chicos como chicas. Todavía estamos lejos de la igualdad de prize money entre hombres y mujeres, que espero que bueno, poco a poco vaya en ese camino. Pero bueno, hoy en día pues se gana un poquito más. ¿Sentiste en algún momento, decías lo de alcanzar el top 100, ¿sentiste en algún punto que lo tenías cerca? Sí. Mi mejor ranking fue en el 2010, que yo venía de una lesión bastante fuerte de ligamento cruzado menisco. Mi mejor ranking fue después de esa lesión. Y, ostras, jugué unos cuantos torneos, mis primeros Grand Slam, que eso fue un sueño para mí. Recuerdo la primera vez que llegué a Roland Garros, era idílico todo. Las pistas que veías en la tele, estaba entrenando ahí, las bolas, todo, o sea, era como perfecto. Y tuve la suerte de poder competir ahí. Y bueno, sí que es cierto que ahí me veía, ostras, con un ritmo increíble, estaba en forma, mentalmente fuerte. Y bueno, a raíz de seguir a ese nivel de competición y demás, pues volví a tener otra recaída en la rodilla, otra operación, y eso al final te va lastrando un poquito porque cada vez... Mi problema fue que cada lesión que tuve era de larga duración, no era la típica molestia de micro rotura o un esguince, que hay esguinces muy gordos, pero puede haber esguinces de en 2 semanas estás volviendo a competir. Y yo pues era cruzado 8 meses, después menisco 4 meses, después que si la espalda 5 meses. Entonces, claro, tú paras en seco y hasta que vuelves a coger ritmo además, son los 4 meses de la lesión más otros 2 o 3. Claro, mientras tú estás lesionada, el resto del planeta sigue moviéndose y sigue entrenando y sigue avanzando. Entonces, bueno, ese fue el hándicap que tuve yo. ¿Qué se necesita de verdad para poder entrar en ese top 100? Pues siempre lo digo, creo que se tienen que juntar muchísimas cosas, que trabajes bien y duro día a día, que tengas talento, que tengas también unas capacidades físicas acordes a lo que requiere este deporte, que a nivel económico, ya sea porque tú te lo puedes permitir o porque tengas ayudas, tengas esa ventana abierta, que tengas suerte, porque eso tampoco lo puedes, no lo puedes elegir tú. Van pasando cosas y bueno, hay veces que la gente dice, no, es que es mala suerte, y puedes tirar, pues, ostras, sí, hay cosas que son de mala suerte, las lesiones son mala suerte, pero bueno, a veces puede ser que no estás preparado físicamente y te estás exponiendo a algo que realmente no puedes, con lo cual es una consecuencia de un mal trabajo. O no sabría decir, o no estás entrenando lo suficiente, entonces pierdes 3 o 4 torneos en primera ronda y no, es que es mala suerte, bueno, a lo mejor no, pero bueno, creo que se tienen que juntar muchas cosas para que realmente puedas estar entre los 100 mejores y las 100 mejores. Es que solo hay 100. Entonces, para que tú entres tiene que salir alguien. Y al final el tenis es un deporte, es muy justo, porque cada semana tenemos la suerte de tener torneos. En hombres hay más torneos que en mujeres, que eso es algo también que siempre reivindicamos, un poquito más de inversión en el deporte femenino. Pero bueno, diría que todas esas cosas se tienen que juntar. Y siempre estaré más a favor, por lo que ya desde el otro lado, como entrenadora, de que el trabajo a veces pesa más que el talento. He visto más gente que tiene recompensa por el trabajo duro diario que por tener mucho talento. El día a día es el que marca. El día a día marca. Si tienes talento, claro, eso se potencia una barbaridad. Pero solo talento y poquito trabajo rara vez lo he visto. Tienes que tener un talento descomunal para que realmente se vea ahí
un éxito. ¿Dirías que hay diferencia entre una jugadora que está, por ejemplo, el 60 y una que está en el 150? Bueno, hay diferencia porque el ranking te lo está marcando, pero quizás no sea tanto una diferencia tenística, sino ni tenística ni mental, perdón, ni tenística ni física, sino una diferencia un poquito más mental, que quizás sea más regular y que sea capaz de competir más días bien o más días a un nivel un poquito mejor que la rival, porque al final es que nos pasa en el día a día a nosotros. ¿Cuántos días estás al año que te encuentras increíblemente bien y todo fluye y todo dices, ostras, estoy perfecta? Y en pista pasa lo mismo, estás compitiendo contra otra persona y los partidos que dices, ostras, hoy he jugado increíblemente bien, todo lo que probaba me salía, son 4 o 5 durante todo el año. El resto es ir salvando malas sensaciones, ir salvando el viento, que estás jugando bien, la otra está jugando mejor, que te encuentras fatal, que pues las mujeres tienes el periodo, que es que eso te trastoca, en la mayoría de ocasiones te trastoca todo. En fin, siempre hay obstáculos que tienes que sobrepasar. Entonces, claro, todo eso influye muchísimo. Sí. ¿Hay algo que ahora, siendo entrenadora, también hayas visto que hubieses hecho distinto en tu etapa profesional? Bueno, en mi etapa profesional sí, habría decidido, tuve 2 entrenadores, desde muy pequeñita hasta los 18 o 19 años, habría decidido mucho antes no seguir con ellos, por diferentes motivos, pero sí, hubo un antes y un después ahí porque tenían una manera de entrenar que con el tiempo me he dado cuenta de que fue, a nivel técnico diría que bien, pero a nivel mental fue bastante nefasto en muchos aspectos, muchísimos, que eso me lastró mucho tiempo y de hecho cuando cambié de entrenador empecé con otro de Valencia y fue tal cambio y fue tan radical que hubo un tiempo que estaba como totalmente No te lo creías. trastocada, así era como, ¿qué está pasando? Me lo estoy pasando bien en pista, estoy disfrutando, porque hubo un momento que no sabía ni por qué seguía jugando tenis. Digo, ostras, estoy sufriendo dentro, fuera de la pista, en los viajes, todo, esto no puede ser, yo no elegí jugar a tenis para sufrir así. Y en cuanto cambié de entrenador, es que fue un antes y un después, o sea, volví a ser feliz, alegre y bueno, a raíz de eso pues también llegó a conseguir mi mejor ranking, es que estoy segura de que fue acorde a él. Las lesiones también marcaron mucho tu trayectoria. ¿En qué momento empiezan a ser un problema grande? Pues mira, justo hoy lo hablaba con un compañero, tuve 3 operaciones de rodilla, esguinces, problemas en la muñeca, que al final me retiré por un problema en la muñeca, pero cuando ya fue un problema, porque yo pasé de las operaciones, me recuperé, seguí compitiendo y no iba con miedo, yo competía y si tenía que resbalar en pista rápida resbalaba, si tenía que correr las dejadas corría, no tenía ninguna restricción a nivel mental para nada, pero ya con 24, 25 que no paraba, o sea, no fui capaz y no conseguí un año entero sin lesiones, era otra vez empezar y recuerdo una sesión, estar volviendo de un problema en la espalda y uno de los primeros días que estábamos haciendo pues unos ejercicios un poquito más largos, que estaba sufriendo muchísimo a nivel aquí aeróbico, no podía respirar, me puse a llorar porque decía, hostia, otra vez, empezar otra vez. Y entonces ya por momentos iba con miedo a según qué bolas, o no corría, o pensaba, ostras, es que si voy me voy a lesionar. Y ahí es cuando ya pensé, ostras, esto no va bien ya. Porque nunca me había pasado antes. ¿Qué es lo más duro de convivir psicológicamente con ese dolor, ¿no? Y con esa incertidumbre, ¿no? De pensar que a lo mejor te puedes lesionar en la siguiente jugada? En mi caso era el jugar con dolor, era muy, muy, muy habitual, entonces al final eso, ostras, eres fuerte de cabeza hasta que ya llega un día que no puedes más. Entonces yo lo intenté hasta el final, o sea, de hecho me recuperé de todas y la única que no pude fue la muñeca. Vi a un montón de especialistas, estuve entrenando aquí en Barcelona el último año con un equipo muy bueno además, estaba a nivel de tenis, estaba súper contenta, a nivel físico también, pero yo entraba a pista y me dolía, entraba a pista y me dolía. Y
Y nada, al final dije, mira, no, es que lo más duro para mí era convivir con el dolor y el estar tratándome, estar haciendo todo, como me decían los expertos, los especialistas, todo. Había 4 o 5 especialistas de mano, de muñeca, y no dieron con la tecla. Y para mí lo más duro fue eso, el convivir con el dolor cada día y no ver portería, ¿sabes? Es decir, ostras, es que no, nadie me da la luz y estoy aquí con unos gastos tremendos, no puedo jugar, no puedo recuperar nada y nada, al final, pues mira. Hubo un momento que se te pasó por la cabeza, hasta aquí, lo dejo. Sí. Ese último año me pasó por la cabeza varias veces hasta que al final ya me iban dando timings de, bueno, un par de sesiones más, y así pasaban los meses, yo no conseguía recuperarme y al final dije, no puedo más ya. Me vuelvo a Valencia, probé el último tratamiento ya en Valencia y no me recuperé y dije, ya está, esto ya es una señal bastante clara de que en mi cabeza era, ostras, la rodilla no me ha impedido correr, pero la raqueta me está impidiendo cogerla, o sea, no puedo coger la raqueta para jugar a tenis. Esto ya me está diciendo que no se puede. Y ese fue el punto final. ¿Cómo lo gestionaste? Porque claro, supongo que también te tienes que animar mucho, ¿no? O fijarte algún objetivo, quizá. Pues lo llevé muy mal porque realmente no me planteaba seriamente que llegara ese momento. Y lo que pasa es que ya cuando tomé la decisión dije, ya está, o sea, ya es final, tomo esta decisión, me escribí una carta como de despedida y tal, llorando, obviamente, no podía ser de otra manera, y ahí fue como que dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Siempre había querido seguir involucrada en el mundo del tenis, lo tenía clarísimo, y a la vez me quería formar, y entonces dije, bueno, me matriculo en la universidad, quería hacer el doble grado de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Fisioterapia. No pude hacerlo a la vez, pero me matriculé en CAF, que es la primera. Empecé a estudiar, tuve mi primer trabajo en una escuela de tardes y empecé a compaginarlo así. Y fue como esa transición súper rápida, porque yo me retiré oficialmente en agosto del 2015 y en enero del 16 ya estaba trabajando. O sea, fueron un par de meses de ir a la universidad como una estudiante cualquiera y a partir de ahí pues empecé a estudiar y trabajar. Ya tenías claro un poco lo que querías hacer después Sí. de colgar la raqueta, ¿no? Sí. Pero en ese momento también es como un poco de un salto al vacío, es como dejar todo lo que habías vivido, ¿no? Y empezar un nuevo capítulo. Sí, se puede decir que sí. Lo que pasa que como tenía claro, al tomar ya la decisión y decir, no, vale, pues voy a tirar por aquí, voy a hacer esto, ya no paré. Entonces estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes, después ya fue al revés, empecé a trabajar porque ya empecé en otra academia que tenía otras necesidades, con lo cual empecé a trabajar por las mañanas, a estudiar por las tardes. Y ese impasse yo ya me vi dentro del mundo del tenis otra vez, desde el otro lado, como entrenadora, y teniendo muy claro que me quería formar, porque muchas veces que no voy a juzgar a nadie, obviamente, cada uno el camino le lleva por donde le llega, pero yo tenía muy claro que por mucho que hubiera jugado a tenis a un buen nivel, eso no te garantiza ser una gran entrenadora. Y hay gente que lo consigue y lo es, ¿eh? No tiene por qué haber un estudio de por medio, nada, pero bueno, yo a nivel personal quería formarme, quería aprender y quería tener unos conocimientos de cosas que me habían enseñado a mí, que yo ejecutaba, pero no sabía muy bien el porqué. Entonces, pues eso, decidí estudiar CAF, estudié fisioterapia, que me encantó, de hecho la volvería a repetir, o sea, me encanta, la disfruté muchísimo y creo que eso pues te da una visión un poquito más amplia de cosas ajenas al tenis y eso me sirvió muchísimo, la verdad. Luego te preguntaré por esta nueva etapa, esta etapa que estás viviendo como entrenadora. Pero antes te quería preguntar, porque tú viviste en una época donde el tenis ha sido muy potente aquí en España. Claro, ¿qué significado para el deporte, para España, una figura como Rafa Nadal, por ejemplo? Pues ha significado que en un primer lugar volvieran a poner tenis en la tele, que no se ponían, o en canales muy específicos. Bueno, él atrae sponsors porque al final ha ganado prácticamente todo y eso
es visibilidad y eso es sponsors y eso es inversión. Y bueno, pues significó que a nivel de federación se pudiera invertir un poquito más en torneos nacionales, y eso quiere decir que, aunque no tengas una beca directa porque no te dan un dinero a ti, el hecho de que tú tengas 20 o 30 torneos a nivel nacional quiere decir que no hace falta que viajes a otros países para competir. Y entonces ese dinero, que en vez de gastarte 1.000 en ir a Italia, pues te gastas 500 en ir a Madrid con hotel o el viaje incluido y demás. Entonces eso nos da, o nos dio en su momento, una especie de beca indirecta, por así decirlo, porque se puede invertir más en el tenis nacional, en torneos nacionales, los clubes se animan porque la federación les puede dar una parte de lo que ellos ponen para invertir en hacer el torneo, y eso creo que es un beneficio para todos, la verdad. ¿Crees que es como el mayor legado que ha podido dejar Rafa? Indirectamente sí. Yo creo, y lo digo con todo el cariño, que podría haberse mojado en algunas cositas un poquito más, que no es fácil porque al final entiendo que siempre vas a tener gente que te adore y gente que, ¿no?, que esté un poquito más en contra de ti, pero, ostras, el mundo tal y como está hoy en día, en este caso, la gente que tiene un poder y un altavoz tan grande, se tiene que mojar más y tiene que un poquito, ya no te hablo solo de él, sino de los miles de deportistas que hay, miles de... en el mundo de la cultura es diferente porque es mucho más reivindicativo, y tú escuchas a un director o a una actriz o tal que le dan un premio y enseguida alza la voz por 1.000 millones de cuestiones que puedes alzar. Y en el mundo del deporte se tacha de... no, es que tú eres deportista y tienes que hablar de deporte, no puedes hablar de otra cosa. Y yo estoy totalmente en contra de ello. Yo creo que cuando tienes un poder mediático así y tienes un altavoz tan grande, tienes a millones de seguidores, tienes que decir lo que piensas, que a lo mejor lo que piensas es lo que ha dicho siempre. No voy a cuestionar si estoy de acuerdo o no, porque no es el momento, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Si él, o vamos a poner otro ejemplo, da igual, Roger Federer, dice que para jugar bien a tenis hay que jugar con una camiseta de color amarillo, estoy segura de que al día siguiente se han acabado las camisetas de color amarillo en el planeta, porque lo ha dicho él. Entonces, eso, si lo extrapolas a otros asuntos de la sociedad, de cómo está hoy en día, pues creo que los jóvenes y las jóvenes se ven muy reflejados en ellos. Y lo que hace Cristiano Ronaldo, los chavales lo ven, lo que hace Messi, lo que hace Alexia Putellas, lo que hace Serena Williams, tienen un impacto muy, muy directo en la sociedad, y eso creo que hoy en día yo no me conformo con ver a deportistas que no se meten ahí, no lo veo. Ahora ha llegado una nueva generación con Carlos Alcaraz. Desde tu mirada como exjugadora y entrenadora, ¿qué es lo que le hace diferente? Buah, es que lo hace todo, o sea, es una persona que dentro de pista te transmite muchísimo, y sobre todo que se divierte. Estás viéndolo jugar y está en el quinto set 5-5 y se está riendo, pero no se está riendo ni del otro, ni de la situación, ni nada. Se lo está pasando bien, y eso lo veo muy difícil, porque yo, por ejemplo, no lo viví así. Yo, cuando estaba en esa situación, me ponía muy nerviosa, y de hecho calambres por todas partes y sufría muchísimo. Entonces, ostras, tiene un juego que yo entiendo que llame tanto la atención, porque es capaz de estar un poquito más atrás y jugar más sólido, es capaz de estar dentro de la pista y jugar a 2-3 tiros, la dejada que hace mágica, yo creo que a la gente le ha alucinado, y es que lo hace todo bien, tiene una derecha increíble, un revés que es un guante, ha mejorado muchísimo el saque, es súper explosivo, es que es un showman, y eso a la gente le atrae muchísimo. ¿Crees que tanto Nadal como Alcaraz han cambiado un poco la mirada de los niños, del concepto que tienen del tenis? Sí, bueno, Rafa, la esencia suya también era, bueno, ser un aguerrido a la pista, y que hasta que no perdía el último punto no había perdido, y eso la gente también entiendo que le llamará mucho la atención. Y Alcaraz es un tipo totalmente distinto de tenista, cada cual buenísimo en sus mejores aspectos, evidentemente,
y sí que yo creo que sí, que lo ha revolucionado. Y aparte es muy carismático, le gusta el show y provoca al público, que en eso sí que son distintos, y yo creo que eso es lo que ha enganchado a la gente. Sí, sí. En un país como España, donde hemos tenido o tenemos tenistas tan potentes como ellos, ¿cómo es que no ha habido esa deportista femenina que también haya alcanzado tanto éxito? Bueno, nos quedamos en su momento con ganadoras Grand Slam como Arantxa Sánchez de Vicario y Conchita Martínez, y hubo un lapsus ahí de unos años que sin top 10, sin top 20 sí que estuvo Anabel Medina, por ejemplo, pero bueno, luego llegaron Garbiñe y Carla, y las dos, bueno, Garbiñe estuvo número 1, ganando Grand Slams, ya otra vez puso sobre la mesa que podía haber una número 1 española ganando Grand Slams, y Carla estando top 10 también, estuvo 6 del mundo. Bueno, pasaron años, pero llegaron ellas, y ahora el legado está en Badosa. Sorribes obviamente lleva muchísimos años también ahí, está Jessica Bouzas, que para mí acabará estando top 20, sin duda, y tenemos, bueno, no son figuras, digamos, a día de hoy. Paula estuvo 2 del mundo, o sea, jugando Masters, finales de Masters, torneos grandes. Quizás para que la podamos ver más tiempo ahí, pues falta un poquito más de regularidad y de lesionarse menos, que eso también es un factor que influye, esa constancia y poder competir más semanas, porque el nivel está claro que lo tiene. Entonces, bueno, pues oye, yo no pierdo la esperanza de tener a alguien del mismo calibre, para nada. Entonces, ¿tú dirías que es más un tema de ciclos generacionales que no tanto de estructura? Puede ser, y lo decía antes también, si tú miras el calendario de chicos, hay muchísimos más torneos cada semana que de chicas. ¿Hay más inversión en el deporte masculino? Sí, pero es que no partimos de la misma base. O sea, el deporte está hecho por hombres y para hombres, y nosotras nos hemos tenido que adaptar siempre. Entonces, tampoco se trata de comparar el tenis masculino y el tenis femenino, porque no hace falta, son dos deportes, o sea, es un mismo deporte practicado por dos sexos totalmente distintos, entonces no hace falta. Tú comparas el tenis femenino entre el tenis femenino, ¿no? Mujeres entre mujeres, y los hombres entre los hombres. Igual que el fútbol, igual que el tiro con arco, da igual, lo que sea. Entonces, creo que la visibilidad es muy importante, que tú tengas referentes y que los veas en la tele, que las niñas que juegan a fútbol vean la selección femenina de fútbol, y que digan, ostras, yo quiero ser como Alexia Botella, yo quiero ser como Aitana Bonmatí, yo quiero ser como Ivana, me da igual, lo que sea, pero tú las ves en la tele. Y eso es lo que dices, ostras, el día de mañana quiero jugar como ella, o quiero jugar a tenis como Paula Badosa, o quiero jugar a tenis como Jessica Bouzas, pero las ves. Si no las tienes ahí es muy complicado. Entonces, vemos siempre deporte masculino en la tele, que me encanta, yo lo sigo, pero ahí yo reivindico también un poquito el espacio más a las mujeres, porque ahí es donde la gente se engancha y tira, y hay deporte femenino espectacular. ¿Crees que se está trabajando mejor de lo que se podía trabajar quizá en tu época? Hoy en día sí, hoy en día creo que sí. Lo que pasa es que yo soy muy ambiciosa y quiero que las cosas pasen un poquito más rápido, y ahí es donde quizás me frustro un poco, pero bueno, quiero más, sí, y yo creo que se puede hacer más. Desde tu experiencia formando jóvenes, ¿ves talento real para que vuelva a salir una top mundial española? Sí, yo creo que sí. Sí, en España ha habido siempre muchísima tradición de tenis, y hay muy buenos entrenadores, entrenadoras, ahora vamos siendo unas poquitas más, pero sí, yo creo que sí. La materia prima está, el clima nos lo permite, la escuela española es buena por excelencia, y eso al final estoy segura de que saldrán muchos más. O sea, es cuestión de tiempo de que podamos ver una top 10, top 20 aquí en España. Sí, totalmente, sin ninguna duda. Pues aquí queda dicho, ¿eh? A ver, ¿cómo fue el proceso de pasar de jugadora? Ya me has dado una pincelada antes, pero de pasar de jugadora a entrenadora. Bueno, pues tienes que cambiar el chip radicalmente, y tienes que darte cuenta de que tú ya no eres la persona protagonista, sino que estás en el equipo o estás entrenando con otra persona o otras personas,
y que tu rol ya es más de guía y de asesora, digamos, para ayudarle a conseguir sus objetivos, que se planifican obviamente y se hablan entre todos, entre todo el equipo. Pero sí, sobre todo cambiar el chip de es todo por y para mí, y cambiarlo a estoy aquí para ti y para lo que necesites y vamos a buscar el objetivo que nos hayamos marcado, pero estoy por y para ti, ya no eres tú el centro y más en un deporte como el tenis, que es un deporte individual. Yo tenía a mi entrenador, a mi preparador físico, fisio y demás, y todos trabajaban conmigo, pero para mí también. Y ahora el rol es totalmente distinto. En este caso la protagonista es la persona que entrenó, la jugadora que entrenó, y ya está. Y yo estoy a un ladito, obviamente liderando el equipo y demás, pero la protagonista es ella. ¿Qué es lo que más te gusta de este nuevo rol? Esa parte me gusta mucho. Me gusta trabajar en equipo, que no siempre es fácil. Hay mucho ego y depende de con quién trabajes, pues te puedes pisar un poquito más y eso no me gusta. Entonces, bueno, cuando tienes un equipo con el que se puede trabajar y son profesionales todos y hay compromiso y demás, ostras, salen cosas muy buenas. Entonces, esa parte me gusta mucho. El planificar los objetivos, el saber, pues, todo lo que quieres trabajar, vas a competir, vuelves viéndola en competición, ahí siempre ves cositas a mejorar, a trabajar, a potenciar, a lo que sea, y vuelves con unas ideas muy claras, las pones en común, oye, pues vamos por aquí, vamos por allá, ella también me ha dicho esto, ostras, en competición no me esperaba que pasara esto, o sí, o, ¿sabes? Y ves cómo compiten, que eso es fundamental, y a raíz de eso, pues, planificas otra vez y sigues en el camino que... O sigues un poquito lo que tenías ya pensado, o vas cambiando cositas para mejorar. De tu experiencia como jugadora, ¿qué es lo que intentas transmitir a los jóvenes? Yo intento que sean conscientes de que cada día suma, aunque sea un poquito, y que si tú das tu 100% de lo que tienes cada día, porque no estamos siempre con la batería al 100, siempre pasa algo, o no has dormido bien, o el día anterior entrenaste una barbaridad, estás más cansado, entonces yo siempre les digo, si tu batería hoy está al 80%, dame el 100% de ese 80%. Que luego, ostras, pasa lo que sea, dame ese 100% del 80%. Y entonces te habrá servido al 100% de ese entrenamiento. Si estás al 60% y me das el 30%, no me vale. ¿Por qué? No me vale. Quiere decir, no vas a aprovecharlo a tu máximo. Si estás al 100% y me das el 50%, lo mismo. Y si tú estás al 30% y me das el 30%, el entrenamiento te ha servido. Entonces ese día, aunque sea un poquito menos, te suma. Y si cada día sumas, ostras, al final, gota a gota, haces un buen charco. Entonces yo siempre les intento, sobre todo eso, que cada día les sume. Ahora siendo entrenadora, ¿entiendes un poco mejor a los entrenadores que tuviste? Sí, hay algunas cosas que nunca haría y que me vino bien tener buenas experiencias y malas experiencias, sobre todo las malas, decir por aquí no voy a ser así, no voy a ser este tipo de entrenadora, ese camino no lo voy a seguir. Y los buenos profesionales que tuve a mi lado, sí, porque bueno, entendí cuando maduras un poquito más, te haces más mayor y te alejas de la perspectiva de tenista o extenista, ves cositas que dices, ostras, aquí quizás podría haber hecho un poquito más de caso, tal, me podría haber dejado llevar un poquito más. Y sí, eso es ley de vida, eso es así. ¿Cómo llegas a un proyecto como el TEC y qué significa para ti? Porque esto, por lo que me has estado contando y he podido descubrir, no es algo muy usual. No. Pues yo estaba trabajando, en ese momento estaba por semanas con otra academia, con dos compañeras, y a la vez estaba estudiando, estaba terminando fisioterapia. Y bueno, surgió la oportunidad de escuchar cómo trabajaban aquí, y la parte social es la que dije, ostras, no es un centro al uso de academia de tenis, de profesionales, sin más. Es un centro de formación, de alto rendimiento, que está bajo el paraguas de una fundación, eso no nos podemos olvidar, y que a través del tenis se trata de formar
a los tenistas de manera que el día de mañana puedan ser activistas y que puedan alzar la voz ante diferentes injusticias, que las hay, como decía antes, muchísimas, desafortunadamente, y pues que traten de dar un mensaje, como hablábamos antes, de que se mojen y de que cada uno por su causa. Habrá deportistas que estén súper concienciados con el maltrato animal, otros por la cuestión palestina, por ejemplo, el genocidio, otros por el feminismo, cada uno con su causa, el cáncer, enfermedad, lo que sea. Y eso hace que ese mensaje llegue a muchas más personas, que haya una militancia, digamos, cotidiana, o sea, que cada uno tenga su responsabilidad pequeñita. Tampoco hace falta rasgarse las vestiduras constantemente, porque no podemos ser coherentes al 100% con el mensaje que tratamos de pregonar, por así decirlo. Yo no puedo ser coherente al 100% con lo que intento, pero bueno, trato de conseguirlo lo máximo que puedo. Y bueno, esa parte a mí me llena muchísimo. O sea, siempre me he considerado una persona activista y muy consciente de lo que pasaba a mi alrededor, pero bueno, esto sin ninguna duda lo ha potenciado muchísimo más. ¿Esa es la mayor diferencia entre el TEC y otro centro? Sí, sí. Pues, constantemente hacemos encuentros, hacemos voluntariados, ostras, que marcan la diferencia, pero no por decirlo sin más, sino yo hablo por mí, ostras, a nivel personal a mí me ha cambiado muchísimo. Conocer otras historias, otras situaciones, ser más consciente de lo afortunados que somos y de intentar poder repartir eso al resto de la gente. Que yo he tenido la suerte de nacer en España, en Valencia, en una familia que me pudo apoyar en todo lo que yo quise hacer, que eso es muy difícil. Entonces, como tuve esa suerte, quiero intentar, pues, en la medida de lo posible, transmitir lo que más pueda. ¿Qué tipo de personas queréis formar aquí? Activistas, que alcen la voz, cada uno con su causa, buenas personas, siempre lo digo, pues eso, que las buenas personas tienen que salir a la luz y estar en el día a día, rodeando a las malas personas, ¿no? ¿Crees que se necesitan más proyectos con esta visión humana y educativa? Sí, y más que proyectos así, que ojalá hubiera muchísimos más, que la gente sea realmente consciente de que hay que alzar la voz y que sin tampoco estar todo el día discutiendo ni rebatiendo y demás, pero, ostras, cuando eres consciente de lo que pasa, es difícil estar en silencio, y el silencio es complicidad, o sea, no puedes... Si no te posicionas, te estás posicionando. Entonces, pues cada uno en lo que crea conveniente, que se moje. Creo que es la frase, que se moje. ¿Qué es lo que más te ilusiona en tu día a día? Pues mira, me encanta... Ahora estoy en un proyecto muy chulo con una niña de 12 años que juega muy bien. Y me encanta porque vengo con mucha ilusión. Es un proyecto muy chulo, estoy rodeada de un equipo muy, muy, muy bueno, con mucha motivación por parte de todos. Y me ilusiona mucho el estar con ella en pista, que siempre está de buen humor, que hay días que está más cansada, que está menos cansada, lo que sea, pero siempre está con una sonrisa, y me encantaría que eso le durara lo máximo posible porque, ostras, disfruta, le encanta, juega con un desparpajo espectacular, y me encantaría que el día de mañana esté o no yo en ese proyecto, que ella siguiera con esa ilusión, porque, ostras, eso se contagia. Y me encantaría que eso le durara porque le va a hacer jugar muy, muy, muy bien en tenis. Volviendo un poco a tu etapa como profesional, ¿cómo era tu vida? O sea, cuando estabas en la pista y después cuando estabas fuera de ella, ¿cómo era tu día a día también? Pues estás muchas horas también sola. Es un deporte solitario, realmente. Es individual, tienes a tu equipo, pero bueno, cuando estás en pista, antes no había coaching, ahora ya se puede hablar, que eso me parece un avance, creo que es, no sé si era el único de los únicos deportes que el entrenador o entrenadora no podía hablar desde fuera de la pista en un partido de tenis. O sea, estás todo el día con tu entrenador, con tu equipo, hablando, corrigiendo, trabajando, y cuando llega el partido y estás sola. Esa parte, por un lado, es interesante porque resuelves tú
y haces tú todo, lo bueno y lo malo. Y por otro lado, ostras, hay veces que determinada frase, determinadas palabras te pueden ayudar a cambiar la dinámica de un partido. Entonces, bueno, el día a día suele ser muy rutinario. Entrenamientos llegas, entrenas, haces tu físico, ducha, entras por la tarde, fisio, psicología, nutrición, en fin, depende de los recursos que tengas, tienes más acceso a estas herramientas o no. Y los partidos en los torneos más de lo mismo. Es un deporte bastante de rutinas. Te podría decir que somos bastante supersticiosos, por así decirlo, a nivel de, pues, hablo con muchos tenistas y demás. Si me he ganado, desayuno lo mismo, después vamos a este restaurante que me fue muy bien. El nivel de la botellita Sí, de Rafa, ¿no? exacto. Alineadas, siempre en la Exacto. misma posición. Sí. Y entonces, bueno, lo definiría bastante como rutinario, tanto entrenamientos como los torneos. ¿Qué te ha enseñado el tenis a nivel personal y qué aplicas en tu día a día? Me ha enseñado que la disciplina, la constancia es importante y que te lleva más lejos que el talento, salvo, como decía antes, que sea un talento descomunal. Y sí, el sacrificio de cada día, el hacer las cosas aun cuando no tienes ganas, también te suma porque estás sumando la gotita cada día. Y yo creo que eso se traslada a la vida. O sea, cuando colgué la raqueta me puse a estudiar, pues, ostras, los trabajos pues me gustaba hacerlos con tiempo, hacerlos bien, me implicaba muchísimo, estudiaba con tiempo también para hacer los exámenes, ya no para sacar buena nota, no, sino porque quería aprender. Entonces, bueno, creo que te da muchas cosas y muchos valores que los puedes trasladar en el día a día, fuera del tenis totalmente. En los momentos difíciles, ¿cuáles eran tus apoyos? Mi familia, sí, sin ninguna duda. Sí, por momentos también pues trabajé con psicólogas que me fueron muy bien, fue muy necesario. Al principio me costó porque siempre ha habido una connotación un poquito, te hablo ya de hace 15 años, o 20. Ahora ya es más habitual y afortunadamente la salud mental está sobre la mesa y ya se puede hablar más abiertamente, pero antes era como estaba el psicólogo porque está mal o lo que fuera y no. Entonces al principio me costó y luego vi que era muy necesario. Es más, estuve trabajando por aspectos fuera del tenis mucho antes, o sea, mucho más tiempo que por temas deportivos y nada, eso creo que ostras, afortunadamente ha cambiado y bueno, se ha avanzado. ¿Qué has aprendido de las lesiones a nivel humano? Porque claro, después de tanto médico, tanto momento difícil, supongo que también debe haber impactado. Sí. Bueno, es que eran momentos muy duros de no poder hacer lo que más quieres mientras estás en casa, en la cama o en el sofá, porque no te puedes mover con muletas, hay gente que conoces que está compitiendo y ves los resultados y eso al final pues genera mucha frustración y mucha impotencia. Entonces, bueno, eso es inherentemente mucho más resiliente y te da fuerzas para, si mentalmente puedes aguantarlo, claro, para sobreponerte y cada vez que volvía yo me sentía más fuerte, me sentía más capaz de estar sufriendo en pista y en partidos duros, de aguantar, de ser capaz de un poquito de encontrar más constancia, de no ser muy impulsiva, de decir, bueno, pues nada, voy perdiendo y chao. No, pero oye, he estado aquí sufriendo durante 6 meses, no he podido entrenar, ahora este partido, como sea, lo voy a intentar al 100%. Entonces creo que eso lo vas aprendiendo a base de esas caídas con las lesiones, desafortunadamente. Sí. Ahora que tu vida es diferente, podríamos decir, ¿sientes que disfrutas el tenis de otra manera? Sí, pero sufro mucho también, ¿eh? ¿Sí se Muchísimo, sufre me desde la pongo banda? muy nerviosa, sí. Intento que no se me note, intento cara de póker y tal, y no pasa nada, Eso lo hacéis bien. mucho, ¿eh? Los entrenadores, Sí, estar ahí con las gafas de sí, sol. sí. Intento, sobre todo porque cuanto más expresivo seas fuera, lo transmites a la jugadora, que en este caso que entreno. Si yo hago aspavientos y me quejo y demás y pongo caras, eso evidentemente mejor no le va a hacer jugar. Entonces
te lo guardas por dentro, intentas cara de póker, no ha pasado nada, o vamos, vamos, y luego ya, bueno, vas hablando y intercambias las impresiones y demás, pero sí, o sea, hay que intentar ser lo más opaco posible en cuanto a emociones para que, ostras, la jugadora esté tranquila, que al final es lo que necesita, tranquilidad y apoyo, ya está. Si pudieras hablar con la Bea que empezaba a jugar, ¿qué le dirías? Le diría que confiara más en lo que piensa que es real. O sea, quiero decir, me costó mucho tomar según qué decisiones por miedo a o lo que pudiera pasar, las consecuencias. Es que si no entreno con este chico no voy a jugar a tenis. Pensamientos que ahora lo pienso y digo, no voy a juzgar a la Bea de que tenía 15, 16 años, pero le diría que fuera más fiel y que confiara realmente que lo que estaba pensando era lo correcto para haber tomado unas decisiones mucho antes. Sí, sin ninguna duda. Con luces y sombras, ¿estás en paz con lo que fue tu trayectoria deportiva? Es dura esa pregunta, ¿eh? Sí, y es complicada, porque desafortunadamente hasta los 20 años tuve muchas sombras, más allá de la parte de lesiones, y eso como que siempre está ahí, aprendes a convivir con ello y a llevarlo mejor, poco a poco, pero sí, hay una parte de mí que se arrepiente, yo creo que se arrepentirá siempre, de no haber tomado esas decisiones antes de no, y haber confiado en mí de decir, no, eres valiente, lo puedes hacer y esto no te cuadra, no puedes seguir adelante con esto, no toca, no es lo que toca, es un error. Y esas sombras a veces sí, me gustaría que fueran menos, evidentemente. Pero por otro lado, pues a mí el tenis me ha dado, muchísimas experiencias, me ha dado mucho conocimiento, he conocido a un montón de personas, de culturas, he viajado y eso sin duda me ha hecho también ser la persona que soy hoy en día. Y eso es muy bueno y muy enriquecedor. ¿Qué te gustaría que la gente recordase de ti como jugadora y después como persona? Como jugadora, siempre me han dicho que se divertían viéndome jugar. Entonces, bueno, esa parte me gusta porque al final, bueno, tuve entrenadores y otros entrenadores que no me entrenaron a mí, pero que me veían en el circuito y demás, que siempre me decían, ostras, es que juegas muy bien, muy bonito, me encanta, siempre que puedo me escapo a verte y eso te llena porque dices, ostras, al final juegas por ti y para ti, evidentemente, pero bueno, que la gente te diga eso quiere decir, pues algo bien haces. Y como persona, sobre todo, que es ambicioso, pero me encantaría que tuvieran un recuerdo de mí de, ostras, más que lo que me enseñó como entrenadora o no, ostras, era una buena persona, me marcó los valores que tenía, me inspiró a ser yo mejor, a reivindicar mis cuestiones sociales, de lo que sea, y me hizo ser un poquito mejor. Si eso lo piensa alguien de mí ya, creo que habré dejado un buen legado. Hoy en esta nueva etapa, ¿qué es lo que más ilusión piensas cuando piensas en el futuro? Pues qué ilusión, todo. O sea, el mundo del tenis hoy en día, a ver, cuesta un poquito que los proyectos sean de larga duración, ¿vale? Vivimos en un mundo que todo va muy rápido y queremos las cosas para ya. Entonces, bueno, si me pongo en el escenario idílico de que la niña que entreno ahora, pues estoy en toda su trayectoria, eso que sería idílico y sería, vamos, fenomenal, diría que es vivir todo ese recorrido desde pequeña, la formación, transición hasta profesional, vivir todas las etapas, acompañarla en su trayectoria, aportarle lo que yo le pueda aportar, tener a gente que entre, que salga del equipo, que sume, y eso, bueno, además de la parte profesional, la personal, que te decía, el que ella tuviera un recuerdo de mí como, ostras, mi entrenadora pues me enseñó esto o no, o ya, aparte, al margen de las enseñanzas, de, ostras, me hizo ser un poquito mejor persona, eso creo que es lo mejor que me podrían decir, la verdad.
Aprovechando la gente que nos puede estar viendo, ¿te gustaría reivindicar alguna cosa? Pues sí. Creo que estaría muy bien visibilizar más el deporte femenino, que las chicas, las niñas tengan referentes en la tele. Me gustaría que la gente tuviera su conciencia personal, ¿cómo decirlo? El umbral un poquito más alto, de manera que pudiéramos ser más críticos con lo que pasa en el entorno y que ante cualquier injusticia que les rodee, que alcen la voz. Porque a veces decimos, Palestina está muy lejos, Ucrania está un poquito más cerca y aquí puedo implicar un poquito más. Estados Unidos, con todo lo que está pasando con el ASD+ de Trump, está muy lejos. Milei está muy lejos en Argentina, hasta que te toca de cerca. Netanyahu está muy lejos, pero no están tan lejos. Entonces yo creo que no hay que esperar a que algo te pase de cerca para que te muevas. Creo que todos podemos sumar y podemos tener una conciencia en el día a día y podemos influir en nuestro entorno con pequeños actos que al final hacen que sume a gran escala. Y sin ir más lejos, lo que pasó en la Vuelta Ciclista. En Figueres, creo que fue, aquí en Barcelona, en Girona, 4 personas con 4 banderas palestinas reivindicando que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, una limpieza étnica. Diría que históricamente casi de lo nunca visto, porque está retransmitido en directo y lo estamos viendo todos. Nunca podremos decir que no se sabía lo que estaba pasando allí. Y de repente acabó que, desafortunadamente para los deportistas, no podían acabar las carreras, pero es que esa movilización hizo que se reivindicara y que la gente pusiera en el punto de mira a España, diciendo, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y se movilizara mucha gente. Entonces eso a mí, hoy en día, es lo que más me está llenando a nivel personal, social. O sea, que reivindico que la gente alce la voz y que cuestione y se cuestione lo que nos está pasando, cada uno con su inquietud personal. Pues oye, Bea, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias por dejarnos esta sala, aquí en el TEC, que todavía estáis un poco esperando esas nuevas instalaciones que están pronto en llegar, espero. Y nada, muchísimas gracias y desearte lo mejor. Un auténtico placer, muchas gracias. Y vosotros, ya lo sabéis, si os ha gustado esta entrevista, dadle like, suscribiros al canal, dejadnos vuestra opinión en los comentarios y lo que siempre os digo, que se vienen más cositas, así que estad atentos. Hasta la próxima.